Mm. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Carmen Salgado en una charla, en un encuentro que vamos a tener titulado 5 errores que pueden retrasar tu embarazo, ¿cómo evitarlos? Ella es licenciada en farmacia, experta universitaria en naturopatía y nutricionista molecular. Es también titulada en medicina tradicional china e imparte seminarios de formación para profesionales de la salud y es también ponente en diferentes congresos relacionados con las terapias naturales. Vamos a pasar a saludarla dentro de un segundito y a darle la bienvenida, pero antes me gustaría informarte de las giras que Mindalia va a llevar a cabo por Latinoamérica y Estados Unidos con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Izarralde, Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos son eventos organizados por Mindalia Giras, donde estos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando talleres, conferencias y también consultas privadas. Si quieres más información, si estás interesado o interesada, entra en www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com. En la sección giras que te vas a encontrar en el menú superior está toda la información disponible. También puedes acceder a esta información pulsando sobre el banner que está en la parte superior derecha de las páginas que acabo de compartiros. También recordaros que, por supuesto, podéis participar en directo en esta conversación que vamos a tener hoy, en esta entrevista a Carmen Salgado, a través de vuestro chat. ¿Cómo? Pues dejando vuestras preguntas del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, luego el país, desde donde nos estáis acompañando, y luego ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada. Ella es Carmen Salgado y estamos en una entrevista titulada 5 errores que pueden retrasar tu embarazo. ¿Cómo evitarlos? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carmen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy en este directo, muchísimas Mm. gracias. Gracias a vosotros. Y nada, bueno, pues a mí me gustaría empezar preguntándote, Carmen, cuál es la situación en este momento de las parejas en relación a la fertilidad, porque parece que los problemas para concebir cada vez van en aumento y se tiende Ujú. a acudir a técnicas de reproducción asistida. ¿Qué está ocurriendo? Ujú. Pues la verdad es que sí, los datos bueno, no son muy buenos para la fertilidad humana. Según el Instituto Europeo de Fertilidad, pues 600.000 parejas cada año en España necesitan apoyo para la fertilidad y bueno, esto significa que una de cada cuatro van a tener problemas para tener hijos y además cada nuevo año, o sea, cada año 16.000 parejas necesitan pues un apoyo para poder conseguir pues el sueño de tener un hijo y bueno, quedarse embarazados, ¿no? Creo que hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. Desde luego, uno de ellos es la edad, ¿no? La edad en la que la mujer decide ser madre, pues se ha ido trasladando a lo largo de los años, cada vez pues retrasándola. Y eso pues no nos favorece. La biología está ahí, es verdad que la parte social y la parte emocional es importante para el desarrollo de la persona, pero no nos tenemos que olvidar que somos células y que las células también pulsan y tienen una biología. Antes la edad de ser madre se situaba en una media de 26 años en el año 1985, pero claro, actualmente se está retrasando y cada vez más y ahora mismo la media de edad está en 33 años. Claro, todos estos años, date cuenta, ¿no? Que la capacidad mayor fértil de la mujer, y esto sí que se han hecho estudios a lo largo de los años en el 95, en el 2000, 2005, pues se ha visto que siempre es el mismo grupo de edad, es decir, entre los 20, 24 años hasta los 35 años es cuando tenemos el pico de mayor fertilidad femenina. Claro, si esto lo hemos retrasado, pues significa que estamos yendo en contra de la biología y eso pues nos está perjudicando. Además, también, aparte de ese componente de edad en la mujer, pues se ha disminuido la calidad espermática. En este instituto, el Instituto Europeo de Fertilidad,
entendía que en 1986 una calidad espermática buena es cuando la muestra tenía 100 millones de espermatozoides. Bueno, pues a partir de 1986 se considera que 60 millones de espermatozoides por centímetro cúbico eran adecuados y hoy en día, a partir de 1992, hemos bajado a 20 millones millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Es decir, también la fertilidad masculina está siendo afectada. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Eso es un poco el concepto y los puntos que me gustaría contar. Desde hace 13 años, pues trabajo con mujeres y parejas que tienen problemas de fertilidad y actualmente, y es un poco el objetivo de la entrevista de hoy, pues hay puntos que no se están teniendo en cuenta en muchas ocasiones para mejorar la fertilidad. Fíjate que el mes de junio es el mes que se ha tenido en cuenta como el mes internacional de la fertilidad. ¿Por qué? Porque la fertilidad actualmente, en este caso la infertilidad actualmente es un problema de salud y es un problema de salud que se tiene en cuenta por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ya tiene una entidad, tiene un peso específico para tener en cuenta y para trabajarlo. A mí, más que hablar de infertilidad, me gusta más hablar del cuidado de la fertilidad. Creo que es mucho más positivo y que es mucho más adecuado. Cómo cuidar la fertilidad y cómo hacer que, bueno, pues con las condiciones que tenemos hoy en día en cuanto a retraso de esa edad de ser padres, pues podemos mejorar nuestras condiciones. En este caso, este método Reprobatur, que utilizamos estímulos naturales, es decir, alimentación, utilizamos vitaminas, utilizamos minerales, gestión de las emociones, pues mejora las tasas de consecución de embarazos y, bueno, la estadística es muy, muy positiva porque hasta la fecha pues conseguimos mejorar en un 80% las tasas, que para mí es genial y es una barbaridad. Y lo positivo también es que se puede utilizar tanto para mejorar la fertilidad de forma natural, pero también aquellas personas o parejas que ya están en clínicas con tratamientos de fertilidad asistida. Es decir, no se excluye, puesto que no es incompatible los tratamientos farmacológicos para estimulaciones ováricas o en fases de implantación con los estímulos naturales que se realizan en el método Repronatur. Al revés, lo que hacemos es mejorar esas condiciones para que, bueno, pues consigamos el deseado embarazo y se mantenga, que es la siguiente fase, es decir, la nutrición, para que tengamos finalmente pues nuestro deseado hijo y nuestro deseado bebé. Carmen, para las personas que estén llegando o que no conozcan exactamente el método del que estás hablando, es un método que tú has creado, que llevas ya muchísimos años trabajando con él, con una buena tasa de éxito, que has nombrado que se llama Repronatur y que lo que busca es trabajar la fertilidad a través de métodos naturales. Sí, ¿Es así? eso es, así es. Así es, 4 pasos que trabajan pues las diferentes fases, no solamente la calidad de óvulos o espermatozoides, pues para conseguir tener todos los puntos que influyen en tener un positivo en el embarazo y un mantenimiento, sobre todo el primer trimestre, que es como muy, muy, muy importante, pues para que tengamos todos los ingredientes para que no se nos escape nada, con estímulos naturales para, bueno, pues conseguir ese embarazo, ese hijo. Exacto, porque comentábamos en una entrevista previa, en un encuentro previo que hemos tenido tú y yo, que realmente no es suficiente simplemente con medir cuáles son nuestros días fértiles, que muchas de nosotras estamos siempre con la tirita para ver si estamos en los días más fértiles, sino que influyen muchísimas otras cosas. Sí, ese es uno de los primeros errores, ¿no? Venga, pues si te quería... parece, vamos a empezar, si te parece, con Venga, esos 5 errores que propones y te dejo el tiempo. Venga. fenomenal. Pues el primer error que muchas veces me encuentro cuando trabajamos con estas mujeres o con estas parejas es que se centran principalmente pues, en el test de ovulación o se centran en el control de la temperatura. Y está muy bien porque es un dato que nos permite, en primer lugar,
y sobre todo entender el ciclo de la mujer, qué está ocurriendo. Los métodos naturales para mejorar la fertilidad, es decir, ese control de la temperatura, ese control del moco cervical, pues son muy interesantes, pero como dato hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que obsesionarse. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, al final, la vida sexual de la pareja se convierte principalmente en enfoque única y exclusivamente en esos días de ovulación, y a veces la ovulación no es exacta, y a veces el control de la temperatura tampoco nos permite saber 100% que ese es el día de ovulación. Es un dato muy interesante, o el estudio del moco cervical igualmente, que nos acerca, primero, pues a saber cómo es la primera fase de la mujer, si es una fase, la fase estrogénica si es más larga, la fase progestogénica como es también, es decir, esa fase que nos prepara para la implantación del embrión. Todo eso nos ayuda a conocer el ciclo de la mujer y, por tanto, nos va a permitir, pues, después hacer unas actuaciones de qué necesita esa mujer para mejorar su fertilidad. Porque lo más importante de esto es que la fertilidad es individualizada, no hay algo que funcione para todos, ojalá, pero no hay algo que funcione para todos. Por eso, el estudio individualizado de dónde estamos, qué es lo que tenemos, cuál es la persona, qué desequilibrios puede tener, es muy, muy importante. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos solamente en ese punto de la ovulación, pues estamos perdiendo los días de antes y después, cuando se sabe que el óvulo es capaz de vivir 24 horas y los espermatozoides entre 24 y 48 horas. Entonces, ¿qué se recomienda? Normalmente, cuando nosotros estamos más enfocados a mejorar la fertilidad, siempre se recomienda que se tengan relaciones sexuales cada 2-3 días y que se tengan tanto antes como después de ese pico, de ese día que te mide el kit o que has calculado con el moco cervical o con el control de la temperatura. Porque no somos relojes y porque, bueno, esos días es una ventana, son unos, no es un único día que puede producirse, pues, la fertilización de ese óvulo. En segundo lugar, los espermatozoides viven entre 24 y 48 horas, por lo tanto, pues tenemos ese margen para que ese óvulo sea fertilizado. La obsesión única y exclusivamente con conseguir y tener relaciones sexuales en el momento de la ovulación, a veces, por lo que nos dicen las parejas, es muy frustrante y eso tampoco es bueno, porque vamos a ver que otro de los errores es cómo nuestras emociones, nuestro sistema nervioso está influyendo en la fertilidad. Por lo tanto, bueno, pues es recomendable mantener relaciones sexuales cada 2-3 días y no única y exclusivamente en el momento de la ovulación. Y además, tampoco es recomendable tenerlas constantemente todos los días o 3-4 veces al día, porque eso también agota el número de espermatozoides y también puede influir en que no se pueda conseguir, pues, el objetivo, que es, pues, fertilizar ese óvulo. Por tanto, uno de los primeros errores es que no os centréis única y exclusivamente en el momento de la ovulación, sino que durante todo el mes mantengáis relaciones sexuales, pues, cada 2-3 días con el objetivo en la mente, pero sin obsesionarse, sin que sea el centro de atención de única y exclusivamente las relaciones sexuales porque eso no os beneficia absolutamente para nada. El segundo error, que lo veo constantemente y que creo que es uno de los puntos muy, muy, muy importantes por lo que el método Repronatur, pues, tiene efectos tan positivos y tan altas tasas de consecución de embarazos, es que las personas, tanto hombres como mujeres, no realizamos un proceso de detoxificación, de limpieza de nuestro organismo. Ya sabéis que vivimos en un planeta muy contaminado, cada vez más contaminado por plástico, por lo que respiramos, por lo que comemos, ¿no? Y hay un tipo de tóxicos que a nosotros, para la fertilidad, nos va a importar muchísimo y que tenéis que tener en cuenta. Y son los disruptores endocrinos. Una larga lista, cada vez más, de sustancias que, como su nombre indica, disruptor, es decir, alteran el funcionamiento hormonal. Y claro, la fertilidad son hormonas y, por tanto, el estar expuestos a estos disruptores endocrinos, pues finalmente nos puede provocar desequilibrios que tienen consecuencias para nuestra fertilidad.
Hay muchísimos disruptores endocrinos, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos halogenados, metales pesados, en fin. Pero lo más importante no es cuáles son, pero sí dónde están. Nos los encontramos por todas partes. Nos los encontramos en los conservantes, en muchos ES son disruptores endocrinos. Nos los encontramos en los pesticidas y en los herbicidas, es decir, cuando consumimos frutas o verduras, en muchas ocasiones tienen disruptores endocrinos. Nos los encontramos en los productos de aseo, de cosmética, desodorantes, geles de baño, champúes, en fin, en muchísima cosmética, maquillajes, los maquillajes también tienen muchos disruptores endocrinos. Nos los encontramos en los envases de plástico, los típicos envases de plástico que utilizamos para transportar la comida o para llevar agua. Bueno, pues con el calor esas sustancias pasan a lo que nosotros después vamos a tomarnos y entonces se convierten en nuestro organismo en bloqueadores de la respuesta hormonal o alteran nuestra respuesta hormonal. Por lo tanto, algo muy, muy importante que nosotros realizamos cuando trabajamos con parejas o mujeres que quieren conseguir el embarazo es lo que hemos llamado la historia clínica medioambiental, es decir, ¿a qué estás expuesto? ¿Qué estás utilizando en tu día a día en cuanto a cosmética? ¿Qué estás utilizando en cuanto a productos de aseo, ¿no? ¿Qué alimentos tomas? Hay una parte muy importante que es la alimentación. No solamente por las carencias que veremos que pueden obtener en ese momento, sino porque puedes estar llenándote de disruptores endocrinos pues, por consumir pesticidas, herbicidas, sustancias derivadas de los plásticos, residuos de teflón. ¿En qué nos afecta esto? En primer lugar, a los hombres en la calidad espermática. Hay que tener en cuenta que el 50% de las alteraciones del semen no sabemos por qué son. Es decir, son idiopáticas, no tenemos ni idea de por qué se producen. Y eso pues, puede estar muy relacionado con estos disruptores endocrinos que hace que no se fabrique pues, adecuadamente los espermatozoides, las células que van a, bueno, después ser los protagonistas, ¿no? En segundo lugar, en las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos varios puntos importantes a la hora de esos disruptores endocrinos. En primer lugar, por supuesto, los ovarios. Los ovarios, los estrógenos y la progesterona van a estar afectados por estos disruptores endocrinos y pueden producir infertilidad o incluso estos desequilibrios que producen estas sustancias tóxicas, pues pueden provocar endometriosis, pueden provocar ovarios poliquísticos, pueden provocar miomas, es decir, respuestas hormonales anormales que por sí mismos son patológicas, pero que además nos llevan a problemas de fertilidad. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que además pueden provocar problemas tiroideos. Y tiroides para la fertilidad es muy, muy, muy importante, puesto que alteraciones tiroideas pueden provocar finalmente pues, un problema de abortos repetitivos o de no quedarte embarazada. Si continuamos hablando de los problemas que producen estos disruptores hormonales, producen también alteraciones de una hormona que se secreta o que secretamos de las suprarrenales, que es el cortisol, y que el cortisol comanda todos los procesos de inflamación. Y uno de los puntos importantes que nos estamos encontrando es que los procesos inflamatorios están alterando finalmente la implantación embrionaria a nivel uterina y que eso puede ser también una causa totalmente asintomática que evita que te quedes embarazada. Claro, con esto, la importancia de que uno de los primeros pasos dentro de mejorar la fertilidad y, por supuesto, en el método Repronatur sea trabajar los procesos de detoxificación y de eliminación, minimización de la exposición de esos disruptores endocrinos. A más, claro, a mí esto ya se me ponen los pelos de punta, se ha hecho un estudio en Estados Unidos en el que se han encontrado en cordones umbilicales estudiados hasta 287 sustancias químicas tóxicas
Entre ellas, pues sustancias precancerígenas y sustancias que alteran o producen autismo, derivadas pues igualmente de pesticidas, de herbicidas, incluso de teflón, que es este plástico que recubre nuestras ollas, nuestras sartenes. Por lo tanto, pues cuando nosotros estamos cocinando con este teflón, pues finalmente lo incorporamos en nuestro interior. Pues bien, esto también está en los cordones umbilicales, es decir, está pasando al feto. De tal forma que se puede decir que hay una contaminación transgeneracional. La madre es capaz de pasarle sustancias al feto que después se descubren cuando son niños o adultos en su sangre. Por lo tanto, son palabras mayores y creo que hay que tomarse esta parte muy, muy importante para trabajar la fertilidad. Por supuesto, para mejorarla, pero también para mejorar la salud del hijo que va a venir y que es para mí imprescindible. Por lo tanto, el segundo error, que para mí es muy importante, es no tener en cuenta que hay que trabajar la detoxificación. Para ello, la solución es identificar cuáles son los tóxicos que estás expuesto en tu día a día, trabajar la alimentación y trabajar un proceso de detoxificación enfocado a la fertilidad. Y con eso, pues mejoran muchísimo todos los problemas derivados de estos desequilibrios hormonales, provocados por estos tóxicos, claro, no porque la persona los tenga per se, por sí misma. El tercer error es el error que es que no tenemos en cuenta la hipófisis, ¿ok? Se habla mucho de emociones, cada vez más, se habla mucho del componente, pues cómo nuestro estrés, cómo nuestra ansiedad, nuestro ritmo, nuestro sistema de vida, ¿no? Está perjudicando, pues, muchos objetivos, pero uno de ellos es la fertilidad. ¿Por qué? Porque nuestra fertilidad depende de una glándula madre. Esta glándula madre se llama hipófisis y la hipófisis está situada aquí, en el centro del cerebro, y es una glándula que está dentro de nuestro sistema límbico, que es un sistema que controla o que está controlado por las emociones. Las que somos mujeres muchas veces hemos experimentado como un estrés, como una ansiedad, como un cansancio puede alterar nuestro ritmo menstrual y a veces incluso desaparecer porque estamos en estrés, por exámenes, por trabajo, bueno, por cansancio, pues eso mismo puede afectar a la fertilidad. La hipófisis es la que manda a nuestros ovarios que produzca estrógenos para que tengamos óvulos y, en segundo lugar, que produzca progesterona para que el embarazo pueda llevarse a cabo. Si nosotros tenemos un estrés emocional, pues nuestra hipófisis empieza a alterarse. Pero fijaos, yo en consulta cada vez veo más mujeres con analítica con la prolactina alta. La prolactina es una hormona que directamente secreta la hipófisis cuando estamos embarazadas y cuando estamos dando lactancia para generar leche, por eso se llama prolactina. Bueno, pues la prolactina es una hormona que cuando la tenemos alta impide la fertilidad. Es una hormona que bloquea la ovulación porque entiende que tú estás dando de mamar y que como estás dando de mamar, pues no es recomendable tener otro bebé, bueno, pues cuestiones de supervivencia muy, muy biológico, muy ancestral, muy lógico, pues evita o minimiza que te puedas quedar embarazada y bloquea la ovulación. Por lo tanto, cuando una mujer tiene alto los niveles de prolactina, muy probablemente tenga ciclos anovulatorios. ¿Qué significa eso? Significa que tú menstruas, tienes tu menstruación normal, pero no estás fabricando un óvulo, porque la hormona está bloqueando. Entonces hay muchas mujeres que dicen, no, pero si yo tengo mi menstruación, soy regular ya, pero a lo mejor no estás ovulando. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y todo esto viene del estrés, de la ansiedad, de ese equilibrio emocional. No viene de un tóxico, no viene de la parte de consumir fármacos o de no consumirlos, sino de tu mente, de cómo veas la vida, de cómo te enfocas al estrés, de si tienes mucho estrés, de cómo lo gestiones. Por eso, para la fertilidad natural, para el método reproductor, es muy importante la gestión de las emociones.
Y en la gestión de las emociones, de hecho, fijaos que ya hay estudios de yoga en el que se ha visto que como el yoga reequilibra los ejes hormonales, por lo tanto, tiene una actuación directa física desde la parte de la gestión de la meditación, del estrés y del movimiento. En segundo lugar, el mindfulness y la meditación, igualmente, como es capaz de liberar sustancias de endorfinas, ¿no? Y de regulación de rutas neurológicas que influyen en las hormonas y, por tanto, están regulando la fertilidad. Y, en tercer lugar, pues la acupuntura como técnica increíble para regular ejes hormonales y ejes de estrés, de ansiedad, bueno, de desequilibrios, ¿no? Que pueden provocarse. Lo que nos encontramos muchas veces es que las parejas viven los procesos de infertilidad con muchísima tensión, obviamente, con muchísimo estrés y que mes tras mes se enfrentan a ese estrés o bien porque no han conseguido el embarazo, o bien porque tienen que someterse a un ciclo de estimulación, o bien porque están esperando una beta para ver si es positiva. Y eso genera muchísima angustia, muchísimo estrés, muchísima ansiedad que puede estar afectando finalmente a la hipófisis y que por tanto pues puede estar alterando completamente el funcionamiento. Aquí la solución, ¿cuál es? Gestionar las emociones, está claro. No hay que tomar química aquí hay que, bueno, pues hacer técnicas que permitan pues que tu sistema límbico relaje y que por tanto la hipófisis pueda funcionar adecuadamente para que todos los ejes hormonales de los que dependen la fertilidad puedan funcionar adecuadamente. Entonces, para mí este error es muy importante, el no tener en cuenta esa parte emocional que en muchas ocasiones pues, se nos olvida y que está 100% relacionada desde lo físico, desde la producción de hormonas, desde esa glándula hipofisaria que está controlada por nuestras emociones. Por lo tanto, por favor, relajaros y hacer cosas para la relajación. Ya os digo, nuestra experiencia con acupuntura es muy buena, con yoga, estamos diseñando un programa de yoga para la fertilidad porque estamos viendo muy buenos resultados desde ese enfoque y ese estímulo al equilibrio de la hipófisis. Error número 4. Pues el error número 4 es muy novedoso. Hasta ahora no se ha tenido en cuenta y todavía se tiene muy someramente en clínicas de fertilidad asistida, aunque cada vez tiene más peso específico, y es no tener en cuenta el sistema inmunológico. Recordamos que sepáis que el sistema inmunológico es un sistema que nos defiende del exterior, es decir, de todo aquello que entra y que nos puede perjudicar y que puede dañarnos, ¿no? Pero que además también es el sistema que permite un equilibrio interno, un equilibrio de defensa interno frente a células que puedan estar alteradas, provoca muchísimos procesos de regulación de inflamación, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico es un sistema que hasta ahora no se había tenido tan en cuenta en la fertilidad. Siempre nos habíamos fijado más en las alteraciones de la sangre, de la coagulación, porque ahí pues sí que se provocan y hay estudios que se altera la fertilidad, pero nadie tenía en cuenta pues hasta hace poco pues que los problemas de fertilidad también pueden venir pues desde esa desregulación del sistema inmunológico. ¿Qué hace el sistema inmunológico en la fertilidad? Bueno, es muy importante. En primer lugar, el sistema inmunológico es el que permite la formación de vasos sanguíneos que van a nutrir al feto hasta las 10-12 semanas de desarrollo. Hasta que la placenta es un poquito más, está más formada, el feto es alimentado por sangre materna. Y para que esos vasos sanguíneos se puedan producir, está fomentado por el sistema inmunológico. Si la mujer tiene un desequilibrio del sistema inmunológico, los casos que nos encontramos de fertilidad o de bloqueos o de problemas de fertilidad son dos. El primero es que nunca la mujer consigue quedarse embarazada porque al no generarse esos vasos sanguíneos, la implantación no es posible. Y en segundo lugar, que se provocan abortos de repetición en las primeras 7 semanas y no son causas de alteraciones
hematológicas como anticuerpos, anticuerpos lúpicos, anticardiolipinas y demás, ¿no? Es decir, existe un bloqueo porque al tener los linfocitos, esos glóbulos blancos, que son las células de defensa de nuestro organismo, tienen que permitir que se generen esos vasos sanguíneos. Si no, pues el feto no tiene nutrición. Pero a más, la segunda punto importante es que los glóbulos blancos tienen que permitir que la mujer acepte un embrión que es un 50% no es tuyo. Por lo tanto, al ser un 50% no tuyo, podrías rechazarlo perfectamente, ¿no? Pues de eso se encarga el sistema inmunológico, es decir, de permitir que en la mujer se asiente un embrión que no es el 50% suyo y que no lo rechace. Cuando nosotros tenemos desequilibrios que ya se estudian tanto en sangre y actualmente ya se están incluso estudiando cuál es el perfil inmunológico en endometrio, pues cuando se estudia se ve que hay las natural killers, que son las células que se identifican, ¿no? Y están altas, pues ahí puede haber una complicación importante, bueno, del sistema inmunológico en cuanto a la fertilidad, porque, bueno, pues no está dejando el sistema inmunológico de la mujer. Claro, aquí se nos plantean muchos casos. Imaginaos, mujeres que son alérgicas, es decir, que ya partimos de un sistema inmune un poquito más alto del normal. Pues si ya partimos de un sistema inmune un poquito más alto del normal, pues esto puede provocar este efecto de bloqueo de ese embarazo o de activación de abortos repetitivos. Pero ni quiere decir tiene de las enfermedades autoinmunes. Las mujeres que puedan tener enfermedades autoinmunes pueden tener este tipo de alteración de la fertilidad que viene desde su desequilibrio de un eje inmunológico. Hipotiroidismos de Hashimoto, que son muy habituales en la mujer, el lupus, ¿no? Bueno, hay determinadas patologías que las mujeres que las padecen, pues seguramente las tengan identificadas, que son autoinmunes y que ahí esa generación de anticuerpos, ese desequilibrio de ejes inmunológicos, pues puede estar provocando, ¿no?, que la mujer tenga problemas en la fertilidad. Por lo tanto, no tener en cuenta estos ejes inmunológicos, pues es un error, porque al final el que la inmunología esté desequilibrada, pues no está permitiendo, a pesar de que el embrión es estupendo, es un embrión fuerte, clase A, morfológicamente perfecto, pero la inmunología no lo permite. Uno de los problemas que nos encontramos cuando tenemos ejes inmunológicos alterados es que partimos de un proceso inflamatorio. El sistema inmune siempre activa la inflamación como parte importante de sus mecanismos bioquímicos para ser resolutivo. Claro, si yo tengo un sistema inflamatorio alto, si ese sistema, ese mecanismo inflamatorio está activado, es muy difícil que una implantación se pueda producir. Por lo tanto, pues es importante, ¿no?, que esto se tenga en cuenta a la hora de preparar un embarazo, bien sea de forma natural, si la mujer tiene desequilibrios inmunológicos, o bien sea en clínicas de fertilidad asistida para terminar de preparar la fase de implantación, porque a lo mejor el embrión, como digo, es estupendo, pero es que no solo el embrión es importante, es que hay otros puntos que nos estamos dando cuenta que también, bueno, pues son interesantes y que hay que evaluarlos y que a veces pues se nos han escapado y no tenemos ese punto controlado. ¿Qué produce la inflamación? Pues la inflamación produce que la sangre no sea tan fluida y al no tener una sangre fluida, que el feto no tenga la buena llegada de sangre, por ejemplo, con lo cual terminaríamos igualmente en esa mayor tendencia a poder tener abortos de repetición, ¿no? O incluso que los vasos sanguíneos que están formados por el propio sistema, que favorece la formación del propio sistema inmunológico, pues sean escasos, es decir, no se den suficientemente, o al revés, sean excesivos, y al hacerse excesivos, pues que también se provoque pues una alteración y pueda pues no implantarse o producirse abortos de repetición, que como digo es la casuística. Por lo tanto,
mujeres que tengan alergias, en segundo lugar, pues personas que sean autoinmunes, mujeres principalmente, que puedan tener pues estrés. El estrés es uno de los grandes procesos que altera ejes y sistema inmunológico. El consumo de determinados fármacos que puedan estar alterando esos ejes inmunológicos, bueno, pues todo esto va a hacer que ese eje inmunológico esté alterado y que finalmente pues no se pueda producir el embarazo y o se produzca, pero enseguida lo perdamos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Pues importantísimo tener en cuenta esta historia, tener en cuenta estos datos y regular ejes inmunológicos. Con alimentación, por supuesto, es muy, muy importante. Como hemos dicho, para nosotros la fase o la parte de alimentación, de nutrición, es fundamental. Pero además existen determinados estímulos, normalmente minerales, que nos ayudan a equilibrar ese sistema inmunológico para que la mujer pueda pues, quedarse embarazada y o no tener abortos de repetición. Por lo tanto, si tenéis estos puntos, por favor, tenedlo en cuenta, porque bueno, hay muchas veces que tenemos en consulta mujeres que han tenido abortos repetitivos y que no se ha tenido en cuenta que su sistema inmune es un sistema inmune desequilibrado en hiperfunción y que eso es lo que está haciendo que a las 4, 5, 6, 7 semanas se produzca el aborto y que finalmente, pues bueno, pues es muy duro para una mujer, para la pareja también, pero para una mujer la parte de vivencia biológica y física es muy duro someterse a todo este proceso, además de la emocional. Por eso, en el método Repronatur, la parte de reequilibrio de ejes inmunológicos es fundamental, porque sin esto, pues no conseguimos, sí que conseguimos, pero entendedme, no, es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Y el quinto error. Bueno, el quinto error es para mí algo que está muy, muy olvidado, sobre todo cuando hablamos de fertilidad en clínicas, porque, como digo, hasta ahora se tiene muy en cuenta que la calidad del óvulo sea buena, que la estimulación sea suficiente, que la calidad de los espermatozoides sea buena, que el embrión sea morfológicamente perfecto, todo eso se tiene muy, muy en cuenta y está muy estudiado y ya, pues bueno, los embriones que no son válidos, en fin. Pero hay una segunda parte que no se tiene tan en cuenta y es la preparación del útero. Y esto es fundamental. Claro, hasta ahora esta parte es una parte que se olvidaba completamente, pero en el útero influyen varios factores. Sí que se tiene en cuenta cómo está el endometrio, cuál es el grosor del endometrio para poder hacer una implantación y si el grosor del endometrio no es adecuado, pues incluso se dan hormonas como la progesterona o se estudia pues ver qué está ocurriendo con la progesterona de esta mujer. Pero ¿qué ocurre? Que el útero es muy importante. En primer lugar, si estamos hablando de fertilidad natural, los espermatozoides tienen que pasar por ahí para llegar a las trompas, que es donde se juntan con el óvulo para producir el embrión. Dependiendo de cómo esté ese terreno, si es un terreno agradable o un terreno inhóspito, pues podemos tenerlo muy difícil para que esos espermatozoides puedan atravesarlo. Pero en segundo lugar, ¿no? en las clínicas o en los procesos en los que ya hay fertilidad asistida, es verdad que por ahí ya no tienen que pasar los espermatozoides para llegar al óvulo, pero sí que tiene que ser el sitio donde se implante ese estupendo embrión que ha sido seleccionado como el mejor o uno de los mejores que se han conseguido con el proceso de estimulación que se ha sometido la mujer, ¿no? Por lo tanto, sea como fuere, el útero es muy importante para que consigamos finalmente el embarazo. ¿Qué le ocurre al útero? Como os digo, hasta ahora sí que se ha tenido en cuenta cómo está el embrión, cómo está el endometrio, que sea determinado grosor, que tenga suficiente cantidad de vasos, en fin, todo esto se ha estudiado, pero hay otros parámetros que no se tienen tan en cuenta. ¿Qué es necesario tener en cuenta? En primer lugar,
bajo mi punto de vista, y es algo que sí que tenemos muy en cuenta, y no me cansaría de decir muy en cuenta en el método Repronatur, y es que el pH tiene que ser adecuado. Si nosotros partimos de que el tejido es un tejido acidificado, es muy difícil que se dé una implantación. En el momento que se regula el pH, la implantación se favorece de manera pues muy importante. Por lo tanto, que tengáis en cuenta que si tenéis un pH alterado o acidificado, eso puede estar afectando a la implantación, porque aunque tengáis un buen endometrio, para poner una imagen sencilla, digamos que ese endometrio es ácido y los espermatozoides no van a pasar adecuadamente y o el embrión no va a implantarse. En realidad, pregúntate quién quiere vivir en un medio ácido, ¿no? Es complicado. ¿Cómo se puede o qué puede estar ocurriendo con esta acidificación? La acidificación hoy en día a nivel endógeno es uno de los problemas que tenemos por varios estímulos. En primer lugar, por la alimentación. Las alimentaciones que son ricas en carnes, en harinas refinadas y en azúcar son alimentaciones, estos tres principalmente, que nos llevan a una acidificación del terreno. ¿Es el único estímulo? No. El segundo es el estrés y el cansancio. Largas horas de trabajo, falta de sueño, no dormir, altos niveles de estrés provocan igualmente una acidificación del terreno. Por lo tanto, esto es algo muy importante a tener en cuenta si queremos llegar finalmente a tener todos los ingredientes para que se pueda conseguir un embarazo. De ahí nuevamente la importancia de revisar el plan nutricional de la mujer y la pareja y pues bueno, hacer una adaptación para en este caso trabajar esa acidificación. Ya el objetivo es diferente a la detoxificación o a mejorar la calidad de óvulos y espermatozoides. Aquí el cuarto paso sería mejorar ese terreno uterino, esa acidificación con la alimentación y muchas veces pues tenemos que suplementar con pues, determinados citratos para acelerar ese proceso de alcalinización orgánica que permita mejorar esa fase de implantación. Segunda posibilidad, a veces nos encontramos con posicionamientos de útero que puede ser en anteversión, en retroversión, lateralización, que a nivel ginecológico no se tiene tan en cuenta, pero que si sois osteópatas o conocéis a algún osteópata, pues sí que tienen importancia y con nuestra experiencia después de 14 años de trabajar con mujeres, vemos que eso puede estar afectando a que haya determinadas zonas que no estén bien vascularizadas y hemos visto la importancia de que los vasos sanguíneos estén nutriendo a ese embrión. Por lo tanto, el tener un útero bien colocado es muy importante para trabajar también esta última fase de implantación embrionaria. Y a veces esto se trabaja desde la osteopatía, pues reordenando, recolocando ese tejido uterino. Y a veces parece cosas mágicas, pero no lo son. Es porque es lo que necesitaba esa persona equilibrar para activar pues, su proceso de fertilidad. Y además, ¿no? Pues además de esa acidificación y además de esas alteraciones vasculares, lo tercero es pues el estrés, como hemos dicho, la contaminación ambiental, los cigarrillos, el fumar, la cafeína. Es decir, hay factores que están acidificando y están alterando el tejido endometrial y esto puede ser causa de que haya lo que se produce como una desincronía entre el crecimiento uterino, el crecimiento del endometrio, quería decir, y el crecimiento fetal. Esa desincronización hace que, bueno, pues se altere ese ritmo, ponerse en conjunción con tu hijo, con tu embrión, y bueno, pues esos estímulos hacen que no se produzca la implantación o que se pueda provocar un aborto en las primeras semanas, ¿no? Estos datos a la hora de preparar todo Carmen, este... perdona.
Sí, Sí, un segundito. Lamento interrumpir. Que la información está siendo maravillosa y muy clara, pero nos quedan muy poquitos minutos para darle vale, algún paso a las preguntas. Simplemente pedirte que a ver si puedes concluir. concluir un poquito, exacto. Claro, pues nada, estaba terminando, o sea que gracias. Yo hablaría de esto toda la tarde, toda la vida casi, Sí, sí, pero nosotros nos quedaríamos contigo también. pero bueno, pues eso, que tengamos en cuenta que aparte de solamente las hormonas, la estimulación, que hay otros puntos de verdad que no estamos teniendo en cuenta y que hacen la diferencia, que no son secretos, que solamente hay que mirar un poquito más allá, que no solamente somos óvulos, sino que también somos emociones, que no solamente hay espermatozoides, sino que también hay disruptores endocrinos, que además podemos estar acidificados, que nuestro sistema inmune hay que tenerlo en cuenta. Creo que la fertilidad tiene que ser mucho más especializada, individualizada para cada pareja, que se puede apoyar mucho desde lo natural, que creo que los malos hábitos que tenemos de vida, nuestro estilo de vida, el consumo de determinados tipos de sustancias, fíjate que yo muchas veces tengo pacientes en consulta o mujeres en consulta que les preguntas, cafeína, ¿no? ¿Tomas cafeína? Y te dicen, no, no, yo no tomo café, pero luego no se dan cuenta y toman cola, Coca-Cola, a todas horas y muchísima cantidad, o toman té, que realmente también es cafeína, muchísima cantidad. Bueno, pues la cafeína es una sustancia que disminuye, por ejemplo, ¿no? Los vasos sanguíneos y ya estamos teniendo problemas de circulación y finalmente pues eso puede afectar a esa nutrición fetal. Pero a veces nos encontramos mujeres con carencias de vitamina D o de vitamina E. Y estas dos vitaminas son inmunorreguladoras. Por lo tanto, si una mujer tiene bajos niveles de vitamina D, que hoy en día la población, pues casi toda, ¿no? O de vitamina E, eso puede estar afectando a que tu sistema inmunológico esté desregulado y que aunque tus ejes hormonales estén bien, no te quedes embarazada, por ejemplo, ¿no? O las bajas cantidades de omega 3 o de ácidos grasos de buena calidad que hacen que nuestra sangre no esté suficientemente fluida y no le llegue bien a nivel endometrial y embrión. En fin, que hay otros muchos parámetros que creo que a veces son la causa de que muchas mujeres estén en procesos y procesos y procesos de fecundación in vitro, de clínicas asistidas, que les están ayudando, pero que no terminan de quedarse embarazadas o de encajar porque no están teniendo en cuenta otros muchos factores que pueden ser igual de importantes que un embrión genética y morfológicamente perfecto. Bueno, Carmen, la verdad es que realmente es muy interesante todo lo que estás compartiendo. El tiempo se nos hace muy cortito. Bueno, he apuntado esos 5 errores de los que estabas comentando. Uno de los errores es contemplar solamente los días fértiles, no limpiar Uh -huh. nuestro organismo de tóxicos, no tener en cuenta la hipófisis, no tener en cuenta tampoco el sistema inmunológico y la preparación del útero. Me parece que Eso es. son datos muy, muy importantes que van a ser muy valiosos para todas las personas que estén hoy acompañándonos. Vamos a pasar Sí. brevemente a ese turno de preguntas. Nos quedan muy poquitos minutos. Te pido que puedas ser breve también en las respuestas en la medida de lo que puedas para que le demos cabida a varias. Perfecto. Uh -huh. Ok. Bueno, pues comentabas que la infertilidad podía ser, bueno, estaba ahora mismo entendida como un problema de salud. ¿Podría entenderse como una enfermedad? Bueno, se la empieza a entender como una enfermedad crónica, se la empieza a catalogar como la Organización Mundial de la Salud hoy en día la está incluyendo como una enfermedad crónica. O sea que sí, desde luego es un problema de salud que tenemos que tener en cuenta y que cada vez hay más casuística y cada vez nos enfrentamos a trabajarla y a una necesidad poblacional de darle una respuesta. O sea que sí que hay que tenerla en los programas de salud en cuenta. Ujú. Nos comentan también desde Argentina si los problemas de infertilidad se dan más en hombres o en mujeres. Si podrías darnos algún dato de este tipo. Pues se están equiparando, ¿eh? O sea, cada vez hay más. Lo que pasa es que las causas son completamente diferentes y, es decir, la fertilidad masculina a priori es mucho más fácil de trabajar. ¿Por qué? Pues porque no influye esa segunda fase, que es la fase de implantación embrionaria, pero 50-50, ¿eh? Hay muchas veces que se cree que el problema de fertilidad lo tiene la mujer y no. El problema al hacer el estudio espermático, el seminograma, pues viene del hombre. O sea que más o menos
las causas, ¿no?, suelen ser compartidas, el tanto por ciento suelen ser compartidos, aunque es un poquito más complicado de trabajar la casuística de fertilidad femenina que la masculina. Hay algunos casos que es difícil, las formas o las alteraciones de la forma de los espermatozoides, es decir, las teratozospermias son más complicadas, pero bueno, en general es más fácil trabajar la fertilidad masculina. Son mucho más sencillos que nosotras. Como siempre, en casi todo, ¿no? Sí. Nos dicen también desde España, has comentado que una mujer puede tener la menstruación mensualmente, pero no significa eso que pueda estar ovulando. ¿A qué se debe? Efectivamente, pues porque la fase estrogénica es la que se encarga de que haya un estímulo para que desde un ovocito, que tenemos todas desde que nacemos, ¿no?, tenga el estímulo suficiente para crecer y convertirse en un óvulo maduro que pueda ser fecundado. ¿Qué ocurre? Que a veces esos estrógenos no son suficientes o las puertecistas, los que se llaman en bioquímica los receptores de las células, no responden bien a esos estrógenos, ¿no? Porque a veces no es cuestión de cantidad, sino de calidad de la respuesta, que eso también es otra cosa que es para tener en cuenta, ¿eh? Pero bueno, no, lo dejaremos para otro momento. Pero al no tener esa respuesta, tú tienes el folículo, pero el folículo está vacío. De hecho, incluso se ve en muchas ocasiones en procesos de estimulación ovárica en clínicas de fertilidad. La mujer está sometida a altos niveles de hormonas y no se producen óvulos. Hay folículos, pero están vacíos. Entonces, eso no significa que no menstrues, porque tu progesterona puede estar fabricando el endometrio y tú tienes tu menstruación normal, pero no hay óvulo, por lo tanto no se puede producir un embarazo puesto que no hay embrión. ¿Y podría el hombre hacer algo ¿Podría, diariamente? perdón? ¿Podría el hombre hacer algo diariamente para mejorar la calidad de su esperma? Nos preguntan Claro. desde Chile. Todos podemos hacer algo para mejorar nuestra fertilidad, por supuesto. En los hombres es muy importante los antioxidantes, muy, muy importante. Y bueno, si me permites, a mí esto me impactó en uno de los cursos que fui hace años sobre la fisiología de la fertilidad. Hubo uno de los profesores que contó algo que a mí me encajó mucho desde mis estudios bioquímicos y fue como, claro, ¿no? Los óvulos y los espermatozoides tienen receptores de olor en su membrana, es decir, se huelen, fíjate, ¿eh? Pero fíjate que es curioso que el mineral mayoritario en el fluido seminal es el zinc. Y hay una patología que es la anosmia, que es que nos hueles, y una de las causas puede ser que tengas bajos niveles de zinc. Y dices, anda, mira, o sea que el zinc es una de las sustancias muy, muy, muy importantes y que siempre tenemos en cuenta para mejorar la calidad espermática y que sea capaz de oler al óvulo y que vaya para allá. O sea que sí que se pueden hacer cosas desde la alimentación, desde la suplementación. Hay veces que nos encontramos hombres que son informáticos y que trabajan con el ordenador encima siempre y eso altera la temperatura de testicular y afecta a la calidad espermática, pero se pueden hacer cosas todos los días desde incluso la alimentación, ya no solamente desde la suplementación, sino también de cómo nos alimentamos. También te quería yo hacer una pregunta, Carmen, en relación a que también sucede ahora ya en muchas mujeres el tema de los miomas en el Sí, útero. ¿A qué se debe? pues no deja de ser un desequilibrio de ejes hormonales. Miomas, ovarios poliquísticos, endometriosis responden siempre a un desequilibrio de ejes hormonales. Después hay que estudiar la causa. Es decir, puede ser por estrés, acuérdate de esa hipófisis que hemos hablado, que es la madre de todas. Dos, puede ser por disruptores hormonales, es decir, que la mujer esté comiendo y o esté expuesta a muchas sustancias químicas tóxicas que le estén provocando la disrupción hormonal, el desequilibrio hormonal. O tres, puede ser inmunológico, un desequilibrio inmune que afecta a ejes hormonales, pero siempre responde a un desequilibrio de eje hormonal o por cantidad de hormonas, pero la mayoría de las veces por respuesta de hormonas. Que eso a veces no se tiene en cuenta en clínica, pero en bioquímica sí que la tenemos en cuenta. Bueno, Carmen, pues hemos llegado al final, lamentablemente, de este programa que ha sido muy interesante. Nos han Gracias. acompañado desde Brasil, Chile, México, España, Colombia, Perú, Argentina. Gracias.
Gracias a todos por acompañarnos. Ya sabéis que nos podéis dejar un me gusta debajo de este vídeo, también un comentario positivo y por supuesto compartir esta información a través de vuestras redes sociales para que lleguen a más personas en todo el mundo. Bueno, hemos estado con Carmen Salgado hablando de muchas cosas interesantes relacionadas también con su propio método y bueno, pues nos gustaría que nos pudieras dar algún correo o alguna manera de comunicar contigo. Vale, pues mira, tenemos varias formas, o bien Instagram, Facebook con dos usuarios, @femeninus, como suena, femeninus, y también @herbarum natura, con H, con B y terminado en M, de Madrid y luego Natura, todo junto. Esos son los dos usuarios de redes que tenemos, Facebook e Instagram, y también a través del correo electrónico herbarumnatura@gmail.com. Pues nada, estaré encantada de ayudar y de responder las dudas que puedan surgir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Gracias de verdad por todo Nada, lo que has compartido y a a vosotros de... vosotros. Yo espero que se pueda empezar a cambiar la forma de enfocar la fertilidad porque, bueno, hay mucho sufrimiento, lo que yo veo en consulta, y creo que se puede ayudar mucho desde otros enfoques a que no lo pasemos tan mal, a que consigamos el objetivo, a que estemos mucho más equilibrados y que hay otros enfoques que pueden aportar y sumar a lo que ya se está haciendo, y es un poco el objetivo que quería hoy transmitir, ¿no? Que se pueden hacer cosas y que ojalá pues haya muchas mujeres y parejas que puedan entender que se pueden hacer diferentes enfoques y que hay esperanza. Eso es muy importante, hay esperanza. Genial, pues nos vamos a quedar con ese último mensaje. Hay esperanza. Uh-huh. Muchísimas gracias, Carmen, de nuevo y gracias también a vosotros. Recordaros que si todavía no lo habéis hecho, os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego.